Buenos días, mi nombre es Alejandro Román. Yo soy médico general de la Universidad de Antioquia, médico internista de la Universidad de Antioquia y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo como endocrinólogo de tiempo completo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy docente de cátedra de endocrinología y metabolismo. Buenos días, vamos a hablar hoy de feocromocitoma. El primer caso clínico que se presentó de feocromocitoma fue en diciembre de 1884 en la Universidad de Freiburg, Alemania. Una paciente que se llamaba Mina Roll, una mujer de 18 años. Esta señorita, un año antes de presentarse al Hospital Universitario de Freiburg, presentaba palpitaciones, cefalea, ansiedad y ataques de vértigo. En ese momento en el examen físico era una mujer que estaba un poco desnutrida, estaba taquicárdica. En el examen físico encontraron hemorragias en el fondo de ojo con edema papilar y puntos blancos finos sugestivos de hipertensión arterial, pero recordemos que el tensiómetro solo se vino a descubrir años después. Interesantemente tiene una tiroides aumentada de tamaño en una forma marcada que ya evaluaremos después con el reporte de caso de lo que se encontró en esta paciente. Tiene una adenopatía axilar, tenía unos ruidos cardíacos rítmicos, el abdomen no tenía masas, los ruidos respiratorios eran normales. Interesantemente, esta paciente solo hacía deposiciones con enemas. Tenía constipación, que es uno de los síntomas poco frecuentes en feocromocitoma. El reporte de caso se presentó en Alemania y esta paciente falleció. Se le encontró en la autopsia un tumor en ambas glándulas suprarrenales. El tumor izquierdo era del tamaño de un puño, el derecho de una avellana. No se hizo autopsia, no reportan en el reporte original los hallazgos tiroideos. Y la imagen que ven en la foto posiblemente es de una paciente con un feocromocitoma bilateral, pero posiblemente sea algo parecido a lo que se encontró en la paciente. Y el doctor Félix Frankel, en 1886, cuando hizo su reporte, escribió que todavía estamos en la oscuridad con respecto a la función y el significado de las glándulas adrenales, a pesar de que estos órganos han sido sujetos a una evaluación extensa, anatómica y fisiológica, especialmente desde que Addison descubrió la falla adrenal en 1855. Entonces la primera descripción fue publicada en 1886 en alemán, pero posteriormente fue traducida al inglés en la revista Cancer, a Cancer Journal for Clinicians en 1984. Y lo más interesante es que en el New England en el 2007 el doctor Helmut Neumann encontró en los familiares de esta paciente, de sus sobrinos y nietos, de sus hermanos que tenían una mutación en el protoncogen RET, la mutación C634T. Entonces esta paciente, el primer caso de feocromocitoma realmente era una neoplasia endocrina múltiple. ¿Cómo se definen entonces los feocromocitomas? Los feocromocitomas son tumores originados en la médula suprarrenal. Estos tumores pueden producir catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. Y cuando uno tiene un exceso en la producción de adrenalina y noradrenalina, vamos a tener hipertensión arterial, palpitaciones y síntomas como ataques de ansiedad. Esta es una imagen de uno de nuestros pacientes en el hospital con un feocromocitoma. Como pueden ver ustedes encima del riñón izquierdo, o sea, una imagen quística de un tamaño aumentado con un derrame pleural adicionalmente en un paciente con un feocromocitoma. Y también tenemos que hablar de paragangliomas simpáticos. Los paragangliomas son tumores que se originan en los ganglios simpáticos extraadrenales y usualmente van a estar ubicados en la cavidad abdominal. Es decir, el 85% de los feocromocitomas y paragangliomas simpáticos están ubicados en abdomen, 15% van a estar ubicados entre el tórax y la pelvis, y los paragangliomas parasimpáticos van a estar ubicados en cabeza y cuello, como ven en la imagen. Y recordemos que los paraganglios son un grupo de células neuroendocrinas que están ubicadas en todos los sitios. Esta es una de las imágenes de un paciente con un paraganglioma maligno, con un compromiso importante del hueso en una imagen por PET. Ahora bien, tenemos que recordar que hay una posibilidad de que los feocromocitomas y paragangliomas sean metastásicos o malignos. Antes consideramos que el feocromocitoma era la enfermedad del 10%, sin embargo la prevalencia de malignidad va a depender de la serie y puede ser tan hasta el del 24%. Yo defino un feocromocitoma, un paraganglioma como maligno cuando hay presencia de metástasis.
Estas metástasis pueden ser sincrónicas cuando el tumor se presenta con metástasis al diagnóstico en los primeros 6 meses, o metacrónicas cuando se desarrollan más de 6 meses después, e inclusive estos pacientes pueden tener metástasis años o décadas después. En las imágenes vemos pacientes con feocromocitoma metastásico con compromiso en el hígado, en el pulmón, en los ganglios y en el hueso. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del feocromocitoma? Son múltiples, incluyendo, por ejemplo, constipación. Tenemos muchos síntomas y el problema de estos síntomas es que a veces no pensamos en la enfermedad. Entonces, para pensar en la enfermedad o para diagnosticarla tenemos que sospecharla, y siempre que tengamos algún tumor en adrenal en presencia de síntomas, siempre debemos solicitar catecolaminas. Estas son las manifestaciones. Hemos encontrado cefalea, palpitaciones, diaforesis, palidez, náusea, inclusive pérdida de peso. El flush es infrecuente, usualmente es palidez. Y luego sigue flush, pero algunos pacientes pueden tener ansiedad y ataques de pánico. Ahora bien, miren que los pacientes pueden tener hipertensión sostenida en hasta el 60% de los casos. No tiene que ser solamente paroxismos de hipertensión. Y siempre que algún paciente les presente crisis de hipertensión durante algún procedimiento, debemos sospechar feocromocitoma. La constipación es un síntoma infrecuente raro. En un estudio que se realizó en el MD Anderson encontramos que los pacientes presentaban constipación en el 6% de los casos. Se evaluaron 396 y 6% de ellos tenían constipación. Y en la serie que estamos haciendo en el Hospital Universitario San Vicente de Paul y en el Hospital Pablo Tobón Uribe, junto con la Universidad de Antioquia, la prevalencia de constipación también fue el 6.4%. La constipación se debe tratar con dieta rica en fibra, con líquidos orales abundantes, con laxante. El paciente puede tomar café o una bebida caliente en la mañana, y a veces van a necesitar lubricantes orales o rectales e inclusive enemas. ¿Cómo diagnosticamos los feocromocitomas? Para poder diagnosticar esto, debemos recordar el metabolismo usual de las catecolaminas. Nosotros podemos obtener la tirosina desde la fenilalanina o por la dieta. Por ejemplo, los helados tienen alto contenido de fenilalanina y se puede convertir a tirosina. La tirosina hidroxilasa pasa la tirosina a dopa y la dopa se convierte en dopamina. La dopamina se va a convertir en norepinefrina y el metabolito de la norepinefrina es la normetanefrina. La norepinefrina también se puede convertir en epinefrina y su metabolito es la metanefrina. La normetanefrina y la metanefrina es lo que conocemos como las metanefrinas plasmáticas o metanefrinas en orina de 24 horas, y el ácido vanilmandélico viene a ser el metabolito final. Estas son las pruebas diagnósticas que tenemos entonces: las catecolaminas en plasma o en orina, que son dopamina, norepinefrina y epinefrina; las metanefrinas en plasma o en orina, normetanefrina y metanefrina; y el ácido vanilmandélico. Sin embargo, el tumor feocromocitoma paraganglioma está produciendo catecolaminas constantemente, pero estas se están convirtiendo a sus metabolitos normetanefrina y metanefrina. Los síntomas tienen una duración de 2 o 3 minutos y es cuando se liberan las catecolaminas en plasma. Por ende, este es el momento en que se deben medir las catecolaminas, y cuando las medimos usualmente son negativas porque ya han desaparecido de la sangre por su vida media. Por ende, el diagnóstico idóneo es con metanefrinas en plasma o con metanefrinas en orina de 24 horas. El ácido vanilmandélico, a pesar de ser muy específico, es poco sensible y no se recomienda su medición. Este es el estudio clásico por Lenders y colaboradores, que fue publicado en JAMA, que fue el que nos enseñaron cuál era la sensibilidad y la especificidad de las pruebas para diagnóstico en feocromocitoma. Como ven ustedes, las metanefrinas libres en plasma tienen mayor sensibilidad y especificidad. Las metanefrinas fraccionadas en orina son muy sensibles, pero un poquito menos de especificidad. Las catecolaminas en plasma y las catecolaminas urinarias no son las recomendadas en las guías, y el ácido vanilmandélico, miren que es poco sensible a pesar de su especificidad. Y estos son los estudios que fueron publicados en la guía de feocromocitoma, donde evalúan la sensibilidad y la especificidad de las metanefrinas en plasma. Y miren que en términos generales, en la mayoría de los estudios son unas pruebas muy sensibles. Por ende, la guía recomienda la medición de metanefrinas libres en plasma o metanefrinas fraccionadas en orina. Y esta es la comparación del desempeño en esta misma guía. Miren que la sensibilidad en plasma es de 98 contra la sensibilidad en la orina de 97, y en la mayoría de los estudios se encuentran esto. Ahora bien, en mi opinión personal, la mayoría de los estudios han encontrado más sensibilidad de metanefrinas en plasma
inclusive un poco más de especificidad. El problema es que no están disponibles de manera rutinaria en nuestro sistema de salud en Colombia. Por ende, la guía te recomienda que usted puede medir las metanefrinas libres en plasma o metanefrinas urinarias fraccionadas. Nuevamente, no recomendamos medición de catecolaminas en plasma. Las catecolaminas libres en orina pueden tener alguna utilidad, pero no es el mejor método diagnóstico y definitivamente el ácido vanilmandélico no se debe solicitar. Y siempre debemos tener en cuenta que los pacientes pueden tener medicamentos que interfieran con la medición de estas hormonas. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, otros medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina me pueden interferir o me pueden dar síntomas parecidos al del feocromocitoma con hiperhipotensión o palpitaciones y pueden dar valores falsamente positivos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que que un valor elevado no significa que el paciente tenga un feocromocitoma. El valor debe ser francamente elevado, es decir, más de 3 veces, por lo menos 4 veces en el límite superior de la normalidad. Entonces siempre tienen que mirar el rango de referencia y que el paciente tenga más de 3 veces ese límite superior. Los límites o los valores elevados con un valor de referencia discreto y que estén elevados menos de 3 o 4 veces, posiblemente se trate de un falso positivo y la recomendación de la guía es hacer una prueba, un test de clonidina, que no lo hacemos de rutina y en la práctica clínica usual lo que hacemos es repetir la medición de metanefrinas. ¿Cómo se hace el test de clonidina? El test de clonidina se debe suspender los beta bloqueadores 48 horas antes. Este test no se debe hacer en pacientes que estén con presión arterial muy baja o en pacientes que estén deshidratados. Se debe pedir una medición de normetanefrina en plasma en el momento cero. Se le administran 300 microgramos de clonidina al paciente y se toma una segunda muestra a las 3 horas. ¿Cómo interpretamos esta prueba? Es que hay una elevación de la normetanefrina 3 horas después de la clonidina o que caiga menos del 40% comparado con el valor basal. Y esto me dice a mí que el test de clonidina es positivo y que por ende el paciente tiene un feocromocitoma o un paraganglioma. Y es muy interesante recordar que esta enfermedad tiene una asociación genética muy fuerte. Es la primera enfermedad en la que se encontró que una alteración en un gen implicado en el metabolismo producía cáncer. Y dos, se encontraron que hoy en día hasta el 40 o el 50% de los pacientes con feocromocitoma o paraganglioma simpático tienen alguna alteración genética, bien sea somática o germinal. ¿Cuáles son los síndromes genéticos clásicamente asociados con esta enfermedad? El primero es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y 2B. Recordemos que la neoplasia endocrina múltiple se caracteriza por cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo en la 2A, en la 2B no hay hiperparatiroidismo y la presencia de feocromocitoma. Adicionalmente, los pacientes con neoplasia endocrina múltiple 2B tienen un fenotipo muy interesante con la presencia de neuromas en lengua y en boca y un hábito marfanoide. La segunda enfermedad es la von Hippel-Lindau, que se caracteriza, como vamos a ver más adelante, por hemangiomas cerebrales o hepáticos o hemangioblastomas y neurofibromatosis tipo 1. Estos fueron los primeros síndromes genéticos asociados a esta enfermedad. El MEN2A y el MEN2B se asocian entonces con mutaciones en el protoncogen RET. Es una enfermedad que es autosómica dominante, pero que tiene penetrancia variable. Hablemos un poquito el protoncogen RET. El protoncogen RET es un receptor de tirosina quinasa y en todos estos exones que ustedes ven acá ubicados pueden existir mutaciones. La mutación más común es en el codón 634 del exono 11 que está resaltado en azul, especialmente la mutación C634T. Entonces, ¿cómo funciona normalmente este receptor? Este receptor de tirosina quinasa es el receptor para este factor, para este ligando que ven acá en la gráfica. El ligando se une al receptor de tirosina quinasa. Hay una demerización de este receptor, una fosforilación del mismo o una autofosforilación y hay activación del mismo. Sin embargo, cuando hay mutaciones de RET, este receptor se mantiene activo y va a generar vías de señalización que van a desencadenar en la proliferación celular. Recordemos entonces nuevamente las características del MEN2. En el MEN2A hay hiperplasia de paratiroides, no existe hiperparatiroidismo en el MEN2B, esa es una característica importante. La mayoría de pacientes, es decir, el 100%,
van a tener cáncer medular en el MEN 2A, en el MEN 2B el 85%. En términos generales, la mitad de los pacientes van a tener feocromocitoma y en el MEN 2B vamos a encontrar adicionalmente neuromas de mucosas y ganglioneuromas del tracto gastrointestinal. La enfermedad de von Hippel-Lindau existen 4 tipos, es una enfermedad autosómica dominante y se va a caracterizar por varias enfermedades. Pueden tener tumores en los sacos endolinfáticos, hemangioblastomas cerebelares, pueden tener quistes renales y pancreáticos, algunos de ellos pueden convertirse en tumores neuroendocrinos o inclusive feocromocitomas. La neurofibromatosis se va a caracterizar por la presencia de múltiples neurofibromas en la piel, que son visibles y palpables, pero estos pacientes tienen más riesgo de otras malignidades. En particular, en esta imagen vemos un paciente con neurofibromatosis que presentó un feocromocitoma adrenal izquierdo y años después ese feocromocitoma presentó metástasis, como lo ven en esta imagen, y la paciente falleció. En la imagen de PET de esta paciente se ve el compromiso metastásico en el sitio de resección de la cirugía y en la parrilla costal. Y como les decía ahora, lo más interesante es que fue la primera descripción de mutaciones en los genes de la succinato deshidrogenasa, que la ven acá, la succinato deshidrogenasa A, B, C y D. Esta es la cadena transportadora de electrones y el ciclo de Krebs, y se encontraban mutaciones en estos genes que explicaban la presencia de malignidad. Posteriormente se han venido encontrando mutaciones en la fumarato hidrogenasa, en la malato hidrogenasa, y por ende hoy en día tenemos una gran cantidad de genética. Estas mutaciones en el gen de la succinato deshidrogenasa es lo que conocemos como síndromes de feocromocitoma paraganglioma familiar. Las mutaciones son en las 4 cadenas de la succinato deshidrogenasa y en la AF2, que se encarga de anclar el complejo de la succinato deshidrogenasa a la mitocondria. Los síndromes de feocromocitoma y paraganglioma familiar se clasifican del 1 al 5 y posiblemente el más importante desde el punto de vista clínico sean las mutaciones en la succinato deshidrogenasa B o el síndrome de feocromocitoma paraganglioma familiar tipo 4. Estos pacientes van a presentar usualmente paragangliomas simpáticos o feocromocitomas. Y hay una asociación interesante en que los pacientes con mutaciones en la succinato deshidrogenasa B o pacientes con paragangliomas simpáticos son uno de los 3 predictores clínicos, junto con el tamaño mayor de 5 centímetros, de la posibilidad de desarrollo de metástasis en el futuro. Este es el ejemplo de un paciente con síndrome de paraganglioma familiar tipo 4, en que presentaba un paraganglioma con enfermedad metastásica difusa. Y este es uno de los pacientes publicados por el grupo de trabajo del MD Anderson, en el que tuve oportunidad de participar, donde se encontró un feocromocitoma paraganglioma familiar asociado con metástasis asociado a la succinato deshidrogenasa C. Esto fue publicado en Familia del Cáncer el año pasado. Las mutaciones en TMEN 127 fueron descubiertas por la doctora Patricia Dagia, ella es brasilera, actualmente trabaja en Estados Unidos. El TMEN 127 es un gen supresor de tumores, es una proteína que se colocaliza con el mTOR y usualmente se encuentra en pacientes con feocromocitomas únicos, no tiene asociación con malignidad, la incidencia es rara. Uno de los genes más recientes descubiertos asociados a feocromocitomas, el MAX, que es un gen supresor de tumores, tiene un fenotipo productor de norepinefrina o noradrenalina y se asocia con feocromocitomas malignos. Y como ustedes ven en esta gráfica publicada por la doctora Judith Favier de Francia en Nature Reviews Endocrinology, cada vez hemos encontrado más genes. Inicialmente solo sabíamos que hay mutaciones en neurofibromatosis y en el RED, luego en von Hippel-Lindau, y el doctor Faisal encontró posteriormente las mutaciones en la succinato deshidrogenasa B, y se estima que para la fecha actual el 40 al 50% de los pacientes tienen compromiso metastásico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes luego de la confirmación bioquímica? El paciente tenemos que localizar el tumor y debemos hacer una tomografía o una resonancia magnética. La imagen de elección es una tomografía simple y contrastada de abdomen, no hay que hacerla con protocolo de las suprarrenales, y te va a localizar la mayoría de los tumores porque la mayoría van a estar
en abdomen. ¿Cuándo preferimos resonancia? Cuando tenemos contraindicaciones para realizar tomografía, por ejemplo, los niños que van a estar expuestos a radiación, mujeres embarazadas, alérgicos al contraste. El paciente yo lo va a seguir durante mucho tiempo con tomografías o con imágenes, entonces prefiero hacer resonancia. En paragangliomas de cuello y base de cráneo es preferible la resonancia, o aquellos paragangliomas que yo sospeche que estén en una localización inusual, como páncreas o duodeno. Esta es la imagen que vemos en una de las revisiones mías de feocromocitoma de medicina y laboratorio publicada el año pasado, y vemos debajo del hígado la presencia de una masa arenal con las distintas manifestaciones radiológicas en una resonancia. Cuando pedimos estudios funcionales son básicamente gammagrafía ósea o gammagrafía con metallobensilguanidina o estudios con PET. En el tecnesio o en la gammagrafía ósea la vamos a pedir cuando haya sospecha, pero posiblemente pedamos PET en aquellos pacientes que tengan mutaciones en la succinato deshidrogenasa, gammagrafía cuando queramos definir tratamiento en estos pacientes con metallobensilguanidina con yodo 131, y posiblemente las indicaciones de estudios funcionales sean en aquellos pacientes que tienen predictores clínicos de malignidad, es decir, un tumor mayor de 5 centímetros, la presencia de mutaciones en la succinato deshidrogenasa B o adicionalmente la localización extraadrenal, es decir, un paraganglioma. Ahora bien, para operar el paciente, que es el tratamiento esencial de este tumor, debemos preparar al paciente. ¿Por qué? Porque durante la cirugía pueden existir crisis hipertensivas y si el paciente no se prepara adecuadamente, el paciente puede fallecer en la sala operatoria o tener complicaciones graves como cardiomiopatías o incluso enfermedad cerebrovascular. Utilizamos en términos generales alfa bloqueadores. El preferido por nosotros es doxazosin, aunque en nuestro medio podemos utilizar prazosin con dosis hasta 12 miligramos. Los alfa bloqueadores en términos generales se asocian a pocos efectos adversos y se deben iniciar idealmente 1 a 2 semanas antes. Cada vez están surgiendo como nueva alternativa los calcioantagonistas, entonces es un buen medicamento que podemos utilizar. Y finalmente los beta bloqueadores los utilizamos para control de la taquicardia y siempre luego de alfa bloquear el paciente. Porque si ustedes utilizan los beta bloqueadores sin haber alfa bloqueado al paciente, el receptor A2 va a estar disponible, la adrenalina lo va a estimular y el paciente va a tener una crisis hipertensiva. El paciente se debe hospitalizar previo a la cirugía y hacemos una hidratación abundante y se libera el consumo de sal de estos pacientes, a pesar de ser hipertensos, porque las catecolaminas generan vasoconstricción y depresión de volumen. Las metas prequirúrgicas para nosotros en estos pacientes es que tengan una presión arterial menor de 130/80 y que la presión sistólica sea más de 90 milímetros de pie. Buscamos una frecuencia cardíaca entre 60 a 70 sentado, una frecuencia cardíaca de 70 a 80. Ahora bien, ¿cómo vamos a seguir estos pacientes? Estos pacientes los vamos a seguir con control hormonal al mes de cirugía, es decir, vamos a pedir metanefrinas en plasma o en orina un mes luego de haber operado el paciente, y el paciente debe tener seguimiento una vez al año durante mínimo 10 años. Ahora bien, pacientes que fueron diagnosticados muy jóvenes, con feocromocitoma bilateral, con paragangliomas o con mutaciones en la succinato deshidrogenasa B, van a requerir seguimiento de por vida. Finalmente, para nuestros estudiantes, les recuerdo que estamos haciendo trabajos de investigación en feocromocitoma y paraganglioma simpático, y si alguno de ustedes está interesado, lo esperamos en la unidad de investigaciones del hospital. Adicionalmente, si algún paciente va a oír esta conferencia, nosotros estamos haciendo manejo y seguimiento de investigación en estos pacientes y los buscamos que se acerquen al servicio de endocrinología. Muchas gracias. Terminamos con esta frase de Sir William Osler, recordando que ningún ser humano está hecho para conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, e incluso el mejor de los hombres debe contentarse con fragmentos, atismos parciales, no el fruto completo.